Pero mentras Nerea pasa a mesa, eu xa vou a empezar por unha. Antoni, ti só falaches de problemas. Unha chamada a parar isto desde as guerrillas. Pero xa non é a solución. Porque primeiro, bueno, primeiro digo, non é a solución porque, digamos, que buscamos? Cando decías esclavos, bueno, as ferramentas, eu esclavo é darlle unha naturaleza humana a unha cousa. A mí a inteligencia artificial, que estou contigo, que o nome pois non é oportuno, pero, bueno, como vimos desa cultura anglosaxona que xa cada vez usamos máis de poñer nomes empatantes, non? Pois, veña, pois ahora xa incluso xa non falamos que eu intento, pero creo que non podo xa ir contra iso, de que isto non é unha inteligencia artificial, poñerlle aí un determinante, non? Isto é unha ferramenta, como pode ser un martelo, ou darlle esa naturaleza humana, non é así. Entonces, eu... eso de, bueno, pues esos, todos os problemas que hai, a guerra, pero a guerra sempre estuvo aí, calquera tecnoloxía avanza con usos civís, usos militares, e os usos militares van na naturaleza humana, digamos, non? Entón, non compro esa idea, non a compro de vamos a subvertir o sistema mediante boicot, non? No, yo digo que lo hagan. No. Que lo haga quen? Los futuros ingenieros... Pois tampouco, eu non digo non fagades iso, non, senón, é dicir, facede un uso responsable, digamos, o que sucede agora é que a tecnoloxía que estaba nos laboratorios, estaban nas empresas tecnolóxicas, que sí que chegara a población mediante ferramentas múltiples e variadas, as redes sociais, non? Foi justamente ese boom desas ferramentas os que propiciaron este acelere tan brutal, porque chegou o inverno das redes neuronais, que non é inteligencia artificial, senón porque chegou o inverno alá polos anos 90, principio dos 90, porque os algoritmos non converxían. Eu tiña un compañeiro de doutoramento que o pobre sufría porque ele utilizaba redes neuronais, perceptrons multicapa. Eu utilizaba modelos de Markov. Os modelos de Markov funcionaban, o outro non. Porque, claro, porque se queres traballar con un avión supersónico, e o avión supersónico, o combustible, non fai no despegar, non? Entón é un tema de proporcionalidade. O inverno non foi o inverno, bueno, esta opinión miña, o inverno foi porque unha tecnoloxía que non estaba madura tivo unhas expectativas que non se cumpriron. E creo que Nerea tamén falou iso das expectativas non cubertas. Pero, bueno, non quero protagonizar o debate, sin os invitados son eles, pero non o compro, E, ademais, vale, hai moitos problemas, é importante enunciarlos todos para ter un contexto, non? Entón, bueno, pero réplica. No lo compres, pero me parece bien, porque ya no estamos en esa cosa, no sé, beata de hoy la tecnología que bien, hoy que cual. No, ni los tecnólogos. Ya aterrizamos, porque tú me dices, no compro la solución, pero sí el problema. Sí, claro que como... Ya está, me vale con eso. Vale, pois perfecto. Perfecto, estamos no mismo barco. O importante é estar no mismo barco. E temas como que diste de enerxía, non? Porque agora parece, estas máquinas que son moi rápidas. Sí, pero para distraer estas máquinas, a enerxía que se gasta nos esos centros é insostible, non? Entón, proporcionalidade. Pero que esos algoritmos tan potentes fan falta, non? No sé, las cifras son absolutamente demoledoras. Ahora, sin la inteligencia artificial, uno de los problemas serios de las criptomonedas es que no se puede pagar la factura eléctrica ahora mismo. Es uno de los problemas serios. O sea, no es que haya sido una cosa falaz, que lo ha sido, un esquema Ponzi piramidal, que lo ha sido. No, ahora el problema es que una de las razones por las cuales empieza a declinar a una velocidad bastante notable es porque no puede pagar la electricidad. Sin las criptomonedas, solamente con el cargo de los móviles, de los ordenadores, etcétera, y los data centers, etcétera, nos llevamos en el mundo el 10% de energía eléctrica del mundo. Es decir, se gasta más en lo digital que en la suma completa de la aviación civil. Y esos dos datos
que no sé por qué no están ahí presentes. Ahora, con el uso del ChatGPT 4, etcétera, con buscadores que salgan mucho más complicados y mucho más sofisticados para poder llegar a sitios más tal, y que requieran mucha más potencia de computación y mucha más potencia de todo, aumentará exponencialmente el uso de energía. Entonces, en fin, o sea, no sé, demos un paso atrás, queremos bosques, queremos ríos con agua, queremos respirar, o sea, Madrid es irrespirable. La cantidad de polución que hay es absolutamente bestial. ¿Por qué? Porque ya le digo todas esas cosas, pero por cierto, bueno, no voy a entrar en política porque no es el... Sí, o sea, no entiendo el punto. Es verdad que hay un momento ahora de pararse, yo creo, un poco a reflexionar. Quizá también todavía no se ha, bueno, yo creo que no se ha hablado tanto de esto porque por un tema de que se desconoce, quizá el tema tampoco es tan atractivo para el público general, desafortunadamente, pero es verdad que hay mucho consumo eléctrico. También es verdad que el mayor consumo, no por quitarle hierro al asunto, pero el mayor consumo se produce durante el entrenamiento, luego ya durante la inferencia, o sea, cuando tú haces el uso, digamos, habitual de ChatGPT, etcétera, etcétera, ya no es tanto el consumo. Quiero decir que al final el mayor consumo con diferencia sucede durante el entrenamiento de los 4 meses o 5 meses que hayan estado entrenando el modelo, ¿no? Yo creo que es una cuestión de que la inteligencia artificial ha llegado para quedarse. Yo no veo otra alternativa. Me parece bueno, quiero decir que es un avance tecnológico sin precedentes y me parece que incluso ponerlo al nivel de lo que ha sido Internet, no sé, para la población, lo veo bastante adecuado ponerlo a ese nivel. Creo que igual hay que, si queremos enfocar el debate a este punto, ¿no?, del consumo energético, es ver el qué podemos hacer, que se está haciendo también, para ver cómo se puede reducir el tamaño de estos modelos, el ver cómo se puede optimizar ciertos procesos, pero claro, o sea, estos procesos viven en la computación y la computación necesita electricidad, entonces por mucho que reduzcamos, no sé cuánto se podrá reducir, la verdad lo ignoro ese tema, pero sin duda será algo que con el tiempo iremos refinando e iremos mejorando. De nuevo, aquí la incógnita es la ventana de tiempo que tengamos y luego la propia evolución del planeta, claro, efectivamente. No sé, yo veo antecedentes, te he nombrado como los 16. Antecedentes de inteligencia artificial, te he nombrado como los 16. O sea que necesito una tecnología sin antecedentes. Pues te he puesto de antecedentes. Precedentes. No, que lo pongo al nivel de Internet, o sea, que creo que es... Ya, pero es que esos son siempre promesas, pero es que... pero yo no creo que sea una promesa, sí. O sea, yo creo que de verdad, la inteligencia artificial, el cambio que puede suponer para muchas disciplinas, para bien, o sea, a nivel investigación, a nivel avance en general, creo que es muy positivo. Pero a mí, si me permite, si no quiero polemizar, pero es justamente lo que tú dices, yo creo. Pero como la gente creía en la Trinidad, ¿no? O sea, tú dices, creo, que va... No, perdón, hay estudios, sí, pero hay unos estudios muy interesados, porque, o sea, es decir, ¿qué vamos a hacer cuando en Madrid estemos todo el año a 45 grados? ¿Cómo vas a refrigerar un data center en Madrid? ¿Cómo lo vas a refrigerar? No lo sé, pero igual no está en Madrid, es que no lo sé. Es que no está en Madrid. El problema... Bueno, vale, pues ya empezamos con eso, porque ya no pueden estar en... Ese es otro tema. Ya empezamos que no pueden estar en todas partes del mundo, ya empezamos con eso. Es decir, no, tenemos un problema muy serio. O sea, que a mí me sorprende, o sea, desde el punto de vista, dices, no, igual tenemos una ventana mayor o menor, tenemos un problema ecológico, social y de crisis muy profundo. Muy profundo. Y lo que decimos es, no, vamos a seguir haciendo estas cosas. Me gustaría saber el tanto por ciento del ChatGPT, del uso energético, cuál es recreativo y cuál es de verdad. Bien, y me da impresión de que si hacemos las cifras, no creo que existan todavía, la parte recreativa es bastante mayor que la parte no recreativa. ¿Vale? Entonces, y el éxito de ChatGPT 4 está basado en la parte recreativa, no en la otra. Entonces, es decir, es que estamos soltando estamos soltando el pitbull a la plaza.
Y dices, no, se va a portar bien. ¿Por qué? Hombre, porque sí, porque los animales en el fondo son buenos. Y dices, o sea, es que yo lo que he dicho de Leonardo da Vinci es eso, es decir, es que el contratador de da Vinci, lo que hace da Vinci es intentar minimizar los daños. Pero entonces, sí, y para mí, claro que necesitamos técnica, claro que necesitamos tecnología, las necesitamos más que nunca ahora, pero no esas. Es decir, a mí me hacía gracia cuando me invitaban, que terminé, sinceramente, hasta las narices de el coche eléctrico, el coche autónomo y sus potenciales éticos. Está mejor que atropellen a una anciana o a un niño. Digo, o sea, así, todos los días. Sí. No, a ver, señor ingeniero, no hagas coches. No los hagas. Cada coche que hace, le das una patada al medio ambiente. Estás jodiendo las cosas. No los hagas. O sea, el problema no es tener coches autónomos. El problema es no tener coches de una vez. Esa es la cuestión. Entonces, invéntate cómo hacer un transporte público bueno, que funcione y que sea barato. Haz eso. Pero no, todo el mundo con coche autónomo y seguimos teniendo los atascos, y pavadas del tipo, no, es mejor que se atropelle a 2 niños que a una anciana, porque la anciana, como es mayor, cotiza la seguridad, cobra la pensión. Y dices, ¿qué me están contando? Es frivolizar sobre el asunto. Entonces, estoy harto de esas frivolidades. Estoy harto, sinceramente. Perdón. Ya, pero quiero decir, yo te puedo hablar de inteligencia artificial, de otros temas no te puedo hablar. No, porque no soy experta. pero entiendo la repercusión. Perdón, O sea, la inteligencia artificial está aplicada a ese coche para que se mueva. Sí, claro, Claro, por supuesto. y la discusión dice, no, es que me hacía gracia. Claro, y la cuestión es esa, mucho ingeniero, está contratado por Tesla y dice, no, yo tengo que desarrollar esto. Y entonces, para ponerle un poco de un aroma ético, vamos a discutir sobre esto. No llega a nada, no sirve para nada, no se implementa en nada, pero bueno, ya está. Se ha hablado, ha habido una conferencia patrocinada por Tesla para saber cuáles son los problemas éticos de esto. Es decir, pero yo, insisto, yo veo gente joven que me gustaría que tuviesen bosques y que tuviesen agua. Me gustaría. Y desde luego, ChatGPT 4 no lo van a tener. Es bastante más difícil que lo tengan que no lo tengan. O sea, es bastante más probable que no lo tengan gracias, o en parte, en un elemento, eso al otro. Entonces, pero, a ver, a todos nos gusta nuestro trabajo y nos lo pasamos muy bien, pero tiene consecuencias las cosas que hacemos. Es decir, sí. A ver, voy a intentar reconducir un pouco este tema. Eu creo que está claro que hai posicións moi alexadas, todas realmente, bueno, pues, respetables e con fundamento, ¿no? Donde o tema, querendo reconducir, ¿no? Partindo da base de que a tecnoloxía está aí, ¿no? Que hai un tema, por exemplo, deste tema que estamos a comentar agora de gasto enerxético, de sostibilidade, de, bueno, pues seguir eso, poñéndolo, digamos, de forma gráfica, que sigan existindo os bosques, que máis que desas cousas, non? Hai como decía Nerea, a parte máis demandante de recursos é o adestramento, non? Entón, que estamos a ver? Que iniciativas como ChatGPT, porque, bueno, todos estamos de ChatGPT, é dunha empresa americana que empezou, fixo produtos e chegou un momento que necesitaba máis datos. Creo que tamén o de poñelo público é necesidade de máis datos para adestrar. De tal maneira que neste momento ChatGPT entende galego. Entende galego mellor que moitas ferramentas feitas en Galicia, como un exemplo particular, non? Entón, a pregunta vai, desde un punto de vista de ecoloxía, sería mellor ter unha única máquina universal a nivel mundial, dúas, non? E que despois se usara en modo inferencia, en modo adaptación, que xa require muitísimos menos recursos enerxéticos, e que se estuvera disponible para as empresas, para a sociedade. Entón aí, eso podía ser unha solución. Mellor é unha utopía,
Pero Total. seríamos... Sí, pero de la utopía, tú mismo. Yo sí compro eso. Compro que haya una socialización de eso. Y además, es que, claro, yo creo, sinceramente, que A, el gallego es de todos los gallegos y B, es patrimonio mundial. Por lo tanto, si hay una máquina capaz de hablar en gallego más correctamente que muchas herramientas, esa máquina debería tener acceso a la Junta, a los ciudadanos de esta ciudad, de esta comunidad, etcétera, etcétera, etcétera. Deberían tenerlo, pero vamos, obvio. ¿De acuerdo contigo? ¿Te lo van a dejar? No. O sea, yo creo que el tema ahí es el uso que le puedas dar, que ahora hay un momento, o sea, como tema, digamos, utópico está bien. Yo creo que tener ahí como esa idea de universalizar o socializar, ¿no? Y tener como una inteligencia artificial para todos, pero realmente si te lo llevas al punto práctico, tanto empresarial como a nivel de institución, la forma en la que van a ser más útiles estas herramientas es con los datos de cada uno. O sea, ahora mismo los estamos utilizando con datos de dominio público, que son como los que han entrenado este gran modelo de lenguaje, ¿no? Que se llama. Pero tú lo que quieres es que actúe pues, con la identidad corporativa de tu empresa, con el tono que usas tú, con el momento también en el que te encuentras tú profesional, ¿no? Y que se adapte a ese contexto sin que tú tengas que entrenarlo, ¿no? En ese sentido. Y eso se va a hacer como personalizando este gran modelo de lenguaje con tus datos, que pueden ser a nivel empresa, a nivel personal, a nivel lo que sea, pero esto viene, o sea, estas son las integraciones que se están buscando, con lo cual soy muy escéptica en poder como universalizar algo así. Imagino que se terminará haciendo algo de dominio público, seguramente, pues igual que en su día surgieron alternativas a Internet Explorer o distintos exploradores, ¿no? De estos de búsqueda, seguramente existan también modelos de uso público, como lo estamos viendo con el movimiento open source y demás, pero creo que serán más por un uso más académico que por otro más personal o profesional. Yo creo que eso seguirá viéndose integrado en los software que estamos utilizando hoy en día, y se tenderá a personalizar, o sea, 100%. Es que si no avanza esta parte de los grandes modelos de lenguaje. O sea, se necesita esa personalización para poder sacarles el potencial, digamos. Totalmente de acuerdo. Creo que había una pregunta. Sí, ahora abrimos o debate tamén ao público, non só nosotros tres aquí pasando Sí, ben. por favor. Pero entonces... Bueno, eu quería agradecer... Espera un segundiño que veña o micrófono, máis que nada, porque isto está a emitirse. Si no, la repetimos, la pregunta. Ah, aquí. Para que a xente que está... Para que quede grabado a pregunta tamén. Hola, bueno, quería agradecer a Nori que falaba das críticas feministas á tecnoloxía, porque creo que, bueno, o feminismo ten feito moito para mellorar esta tecnoloxía, e quería tamén falar da necesidade de incorporar a ética, a perspectiva de xénero, en todos os grados tecnolóxicos, e sobre todo esta parte feminista da ética, estes cuidados feministas, e este principio, que creo que debería de residir todo, que é de non facer dano. Ese para mí sería a primeira premisa. Moitas gracias. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y creo que además, es que has dado el clavo, es que yo creo que necesitamos urgentemente una ética de los cuidados, urgentemente, en todos los niveles. Porque es que si no, a ver, no necesitamos porque yo sea un tío simpático con debilidad por el feminismo, etcétera. Lo necesito para sobrevivir las próximas generaciones. O sea, esto no es ya una cuestión de, ¿sabes?, de ponerse una etiqueta aquí. Es como el aire que respiramos. Es decir, es ver la naturaleza como algo de cuidados. Es ver al otro como algo de cuidados. Es crear comunidad, es crear lazos. Es decir, entonces, y los lazos virtuales se han demostrado que son absolutamente falibles y frágiles. Entonces, eso es un hecho. Entonces, en ese sentido, o sea, ¿cómo explicarte? Es como, para mí, la ética de los cuidados desde el punto de vista de la filosofía de la tecnología y de la visión de la tecnología es como el aire que respires. Es oxígeno. Sin oxígeno no puedes hacer filosofía. Pues eso. Bueno, disculparme porque acabo de chegar que salí unha hora de clase, entonces non puiden escoitar a primeira parte, pero respecto a que decíades ahora últimamente de facer como unha especie de inteligencia artificial universal
xente, eu considero que cando utilizo internet, por exemplo, Google, que é o buscador que máis utilizo, cando busco por resultados, sei que eu teño que facer, en certo sentido, ter actitude crítica de contrastar esos resultados, de seleccionar información. Sin embargo, con ChatGPT, precisamente como é un modelo de linguaxe, podes, en certo sentido, entende a pregunta que lle faz e ahorrate todo ese traballo, o cal é moi útil, pero o cal tamén desbota moitas outras respostas, no caso, no ámbito da filosofía, que é o que eu estudo, é un tremendo erro. Sin embargo, digamos que a posición popular máis obvia será tender a asumir as palabras que ChatGPT proporcione como ese ente de sabiduría mucho más extrema que la nuestra, porque tiene trillones y trillones de datos que jamás tendremos nosotros, se tomará esa respuesta como casi unha verdade divina, ¿no? No sentido de, ao ser, refírome, eu se busco agora top 10 películas de la historia, pois a lo mejor me salen Spielberg, Tarantino, etc. Pero eu sei perfectamente que é un criterio da persona que escribiu ese blog, e seguramente me sale ese blog porque é o que máis visualizacións ten, e por eso me sale de primeiro. Sin embargo, no ChatGPT, supoño que a actitude de moita xente será, pois, buscar como la información máis objetiva de las 10 películas mejor valoradas, e no sentido, hai varios memes por internet, por lo menos é unha moi boa forma de aprender cousas, que lle preguntan a ChatGPT, dime unha lista de 10 pensadores universais máis importantes, e te sale Heidegger, Leibniz, Spinoza, etc. Non te se menciona ninguna muller. Entonces a persoa sigue, nesa lista non me mencionaches ninguna muller, e ChatGPT responde, tiene usted razón, voy a incluir mujeres, aquí le pongo una lista de 10 mujeres, me mencionache 10 mujeres. Entonces dice, nesta lista de 10 mujeres solo aparecen pensadoras occidentales. Tiene usted razón, voy a proporcionar una lista de pensadores orientales. Proporciona una lista solo de hombres. En esa lista solo hay pensadores orientales de hombres. Tiene usted razón, voy a darle una lista de pensadores mujeres orientales. Unha vez que se supón que xa está o sea, que xa contestou toda esa resposta, gracias a ChatGPT tamén, que ten memoria, volve a decirle, nómbreme unha lista de pensadores, Leibniz, Heidegger, Spinoza. Entonces, a eso me refiero, porque non pode ser eso un verdadeiro problema, como tomar esa sabiduría casi como divina, solo por o feito de que é inmensa, pero que, ao fin e ao cabo, os programas de entrenamento, os inputs que lle meteron están sesgados de base, por así decirlo. Sí, yo creo que, a ver, influyen varias cosas, ¿eh? O sea, una cosa es entender el alcance y la limitación también de la propia tecnología. O sea, ChatGPT, yo sé que sorprende mucho, pero claro, es que no está preparado para darte como la respuesta más certera, que es algo con lo que nos equivocamos mucho, ¿no? O sea, tú le puedes preguntar, efectivamente, y te va a dar lo más probable, es decir, lo que más haya aparecido en sus entrenamientos que tiene que ver con el tipo de texto que tú le has dicho. Incluso variar una palabra te puede cambiar también el texto resultante, ¿no? Entonces, partiendo de esa base, yo de verdad insisto mucho en alejar, o sea, una inteligencia artificial como ChatGPT de lo que pensamos que es Google o pensamos que es un buscador en general de Internet. Es una cosa muy distinta. De base es verdad que confluyen en una tarea común y es que hacen los dos recuperación de información, pero la forma en la que se hace es completamente diferente, igual que la forma en la que se sintetiza es completamente diferente, ¿no? Entonces, también ahí nosotros tenemos que ser críticos dentro de todo el hype, todo el ruido y demás, en saber para qué lo podemos utilizar y para qué no, ¿no? Y el caso este que comentas, además, me viene al pelo, porque por un lado dices, vale, pues el modelo no me da una lista diversa, ¿no? de mujeres. Estoy segura de que la mayoría aquí tampoco te la daría, por ponernos así como... estoy segura además de que conoceríamos muchos menos filósofos, en este caso orientales, ¿no? o en el sector que sea, porque somos así, quiero decir que la sociedad también está occidentalizada, al menos la parte que nos toca, y eso se refleja, está claro, que se refleja en la forma de entrenar los sistemas. Se mejorará, seguramente. Yo creo que el que se esté viendo este enfoque
digamos, esta falta de diversidad en los modelos de inteligencia artificial está poniendo en relevancia que hay algo que resolver ahí desde hace años, no ahora se ve amplificado por ChatGPT, pero esto lleva hablándose desde 2016, que salió uno de los primeros trabajos, ¿no?, que hablaba de sesgos en inteligencia artificial, y creo que es bueno también que se vean ese tipo de fallos, que se transformen en memes, que se viralicen, cuanto más mejor, pero sobre todo que sirvan para idear nuevos mecanismos y nuevas líneas de trabajo. Y en ese sentido, yo creo que veremos cosas. Es pronto, es que es una tecnología que lleva muy poquito tiempo, pero eso, que también entendamos que los datos nos los va a dar mal, que nos va a pedir disculpas N mil veces. O sea, es que está pensada para eso, para seguir la propia conversación que tú tienes y hacerte un poco, no sé, una conversación animada según a lo que le preguntes. Lo que pasa es que se transforma en redundante, claro, cuando pasa este tipo de cosas. Y luego, ¿tiene memoria? Sí, pero no tiene memoria como nosotros. Entonces, el que te haya dado una lista de 10 autores no significa que vaya a memorizar los 10 que te ha dado, sino que sabe que le has preguntado sobre este tema, pero no es capaz de retener a ese nivel. Oye, justo le he dicho este, ¿vale? O sea que ahí hay también temas a nivel técnico que yo sé que es difícil entender, pero que nos iremos familiarizando también con ello y cada vez más seguramente nos iremos también a un enfoque mucho más mixto entre la propia generación y sintetización del texto y el propio trabajo que hacen los buscadores. Ahí sí, y tenemos el ejemplo de Bing, ahora como lo ha incorporado en el sistema, donde también tenemos referencias, con lo cual ambos mundos empezarán a converger y eso yo creo que también será bueno. Pues haremos otro tipo de búsquedas, seguramente. Un poco con lo que decías tú antes, de que no era imposible que las máquinas fueran inteligentes porque no reflejaban la semántica ni la pragmática. Yo creo que cada vez harán sus pinitos y serán capaces de analizar contextos más difíciles, aplicarán pragmática para llevar conversaciones y serán algo empáticos. Cada vez más. Y en 10 años, mucho más. Ya digo 10 años por no decir 3. No sé, yo sinceramente creo que la crítica de Serol es definitiva en esto. Yo creo que, es que a mí me hace gracia, es también el modelo que tenemos, ¿no? Por ejemplo, también es todas las cosas respecto al pensamiento feminista. Es que, claro, desde el punto de vista masculino pensamos con el cerebro, desde el pensamiento, o gran parte del pensamiento feminista, pensamos desde el cuerpo, todo, el cuerpo. Las máquinas no tienen cuerpo, no pueden pensar nunca como nosotros, nunca. Así. Eso es un hecho. Es decir, es que memoria. O sea, es que además, yo, no sé, a mí me hace gracia cuando decía la máquina no sé qué, es que podéis estar hablando horas, que tampoco quiero ser un pesado, pero decía, la máquina no sé qué ha ganado a Kasparov, Deep Blue 2, ha ganado a Kasparov al ajedrez. No, las máquinas no ganan al ajedrez, las máquinas no juegan. Jugar no es calcular. Es un hecho. Es decir, es como decir, no, el Mercedes S40 ha vencido a Ben Johnson corriendo. Y digo, qué absurdo me estás diciendo. O sea, una cosa es un motor de explosión y otra cosa es un ser humano. Exactamente igual, por tanto eso. Me hace gracia porque el famoso test de Turing es que es como sorprendente, el de qué pasa, ¿no? La primera vez que dijo que pasó fue en 1972 con el ELISA, que era un programa idiota que tú le decías, hola Elisa, estoy triste, y la contestación era, ¿por qué está triste? Entonces lo que hacía era coger, ¿estás triste? ¿Y por qué? Y pegarlo. O sea, tú escribías, cogía el último tramo y lo pegaba. Entonces dice uno, ¡ay, me ha confundido! La he confundido con un ser humano. Ha pasado el test de Turing. Y dices, venga, por Dios, vamos a ver. Respecto a lo que tú eres de filosofía. Bien, o sea, que eres del ramo. Eres el ramo. Entonces, a ver, unas cuantas cosas, si me permites. Sabiduría no es igual a datos. No, nada que ver. Nada que ver. Es decir, hay personas extremadamente sabias que han conocido muy poco, apenas su entorno, y son capaces de conocerlo perfectamente, digamos, la isla donde vivían o el pueblo donde vivían, etc. Y son personas con una enorme sabiduría. La inteligencia muchas veces tiene poco que ver con la sabiduría. Se puede ser muy inteligente y ser perfectamente idiota. Te pondré un caso. Elon Musk o Jeff Bezos
o gente así. Jeff Bezos llegó a este razonamiento que lo tengo escrito en un libro. Llegó a ese siguiente razonamiento. Soy Jeff Bezos, el dueño de Amazon, sí. Tengo 400.000 trillones de dinero, sí. No me puedo morir sin gastarlos. Entonces, ¿qué vas a hacer? Bueno, fundo una compañía para que me haga inmortal. Calico Labs, toma ya. Le doy 2.000 millones, de aquí a 6 años me han hecho inmortal. Muy bien. Una enorme sabiduría, comparada a la de Epicuro, Séneca o Sócrates. Igualita. Y es lo que estamos, o sea, es que también pensamos en una cosa, si se gana mucho dinero, se es muy sabio. No, si se gana mucho dinero, se puede ser muy inteligente y ser un perfecto idiota, en el sentido griego de la palabra, de idiotés. Idiotés es el que solo se preocupa de sí mismo, y no se preocupa de su alrededor, y no es consciente que no preocuparse de su alrededor, de no tener cuidado, es a la larga completamente nocivo para él. Pero eso es un hecho, y estamos rodeados de idiotés. Thiel, el fundador o el creador de Skype. Os puedo decir menciones así, ¿sabes? Donde ya, o sea, no sé, la Tierra no es redonda porque yo soy Thiel, estoy poniendo un ejemplo, y tengo mucho dinero en el banco, y entonces puedo decir lo que me da la gana, y lo que yo digo es tan importante como lo que dice un astrónomo. Pues muy bien, pues vale. Eso es donde estamos, eso es donde estamos. Entonces, claro, hay que hacer un análisis muy profundo del lenguaje y entonces intentar evitar. Yo cuando digo que tenemos que hablar de sistemas expertos, hay que decir sistemas expertos, porque inteligencia artificial es una contradicción en términos, igual que desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible no existe, o es desarrollo o es sostenible, pero no existe, porque no existen círculos cuadrados, o caballos que bucean, no existen. El mundo es así, ¿qué se le va a hacer? Tiene leyes, la entropía, la gravedad, el consumo eléctrico, la generación de calor, la pérdida por calor. Las cosas son así. Entonces, podemos fantasear y tal. Y uno de los problemas serios, que te recomiendo que lo estudies en filosofía, uno de los problemas serios es la puñetera noción de progreso. Es la puñetera noción de progreso, con perdón. ¿Puedo decir palabrotas? No existe. O sea, el progreso no es un hecho, es una creencia. Es una creencia en que realmente va a ocurrir, pero puede ocurrir y puede que no. A mí me hizo gracia con la pandemia, todo el mundo diciendo, ¿dónde está la vacuna? ¿Cómo que dónde está? Puede tardar 6 meses, 1 año, 3 años o 4 años, eso depende. No sabemos a qué se enfrenta la gente que está intentando hacer la vacuna. No lo saben ellos todavía. No saben si la ARN, una vacuna en ARN va a funcionar o no. Si es así, porque no lo saben ni ellos, ni tú, ni yo, ni nadie, porque no se sabe. Entonces, pero la impresión es que dices, no, esto va a ser así. O sea, y me hace gracia, porque, insisto, en filosofía, yo te recomiendo que te des un vistazo a la filosofía de la mente, a lo que decía Descartes, etcétera, sobre qué es la conciencia humana. Kant, etcétera. Y aquí llega un tío y dice, no, lo voy a resolver ya, voy a hacer que una cosa sea inteligente. Vale, estupendo. ¿Y también vas a hacer que las vacas huelen? ¿O eso solamente para los fines de semana? O sea, el desprecio completo a toda tradición, porque son unas cosas que a mí me ponen enfermo de la tecnología. Es el desprecio completo a todo el pasado. Claro, la inteligencia artificial es una cuestión de las empresas, ¿no? ChatGPT, etc., que podría haber existido cómodamente sin el TCP/IP, sin el HTML, todo eso es estatal y todo eso es público, pero completamente apropiado por parte de las empresas. ¿No? No, estamos haciendo una cosa nueva. Sí, una cosa nueva de lo cual el 80% de lo grueso ha sido público. Pero ya no nos interesa que sea público porque esto se puede privatizar. En fin, tampoco me quiero seguir con estas cosas, pero ten cuidado con eso de sabiduría y datos. Yo creo que de verdad hay 2 factores que son muy democráticos en el ser humano, que yo conozca 2, la muerte y la estupidez. Termina afectándonos a todos, en algún momento. Muy bien, tenemos más preguntas por ahí. Hola, bueno, gracias a los dos, me está gustando mucho. Yo os quería preguntar, porque bueno, he visto varias referencias al tema de la excesiva personalización, ¿no? Que esto nos lleva a que necesitamos que los modelos se personalicen y que los productos que se desarrollen con esta base que sean como altamente para nosotros, ¿no? Entonces yo creo que por un lado crítico
es un poco esa expresión, estoy de acuerdo con lo de la tecnología como lo que nos queremos mucho a nosotros mismos, eso estoy completamente de acuerdo, pero también en cierto modo veo como que al final sí que es un peligro. Nosotros tenemos un proyecto, por ejemplo, de temas de desinformación, y una de las cosas que intentamos trabajar mucho es esta excesiva personalización de todo. Lo que hace al final es que vivimos en nuestra propia movida continuamente, ¿no? O sea, hace poco ha salido la noticia de que el New York Times quiere personalizarte la portada, ¿no? Entonces tú vas a acceder a la New York Times y te va a mostrar realmente lo que quieres ver. Vas a vivir en una reverberación de ecos de lo que tú quieres escuchar que pasa en la vida y en el mundo, por esa excesiva personalización. Entonces, no sé cómo lo veis los dos desde los dos puntos. O sea, entiendo los dos. Yo soy ingeniera informática de background, ¿no? Pero trabajando en humanidades digitales, un poco también lo que ha dicho ahora Andoni de que tenemos un poco de rechazo al pasado. Yo creo que eso es un tema fundamental de educación, de esta dicotomía total, letras, ciencias de toda la vida, etcétera. Pero no sé cómo lo veis los dos, lo de la excesiva personalización. Gracias. O sea, sí, hay un... Bueno, llevamos tiempo con este problema, yo creo, de la excesiva personalización. Yo creo que no es tanto el querer personalizar, sino que se ha convertido en algo cómodo, ¿no? Que nos lo vendieron en su día. Lo estaba hablando antes con la periodista, ¿no? Que antes ibas, yo que sé, a la tienda de discos o a la tienda o a la biblioteca o lo que sea, realmente te dejabas recomendar por amigos, ¿no? O por lo que habías visto en la tele. Quiero decir que ahí la publicidad ha tenido también su papel. Pero claro, ¿cómo le puedes sacar más partido a la publicidad, ¿no? Pues cuanto más personalizado sea para ti, claramente más dinero va a ganar la marca o lo que sea, ¿no? Y ahí tienes el efecto incluso influencer, que va un poco por ahí también, de la misma línea. ¿Qué es lo que sucede? Que, o sea, yo creo que no es tanto, o para mí al menos, la postura no es tanto el que vayamos a la personalización, sino como que lo veo algo natural. O sea, mucha gente con la que ha interactuado ahora mismo con este tipo de sistemas, lo primero que me dice es, vale, ¿cuándo puedo usar yo esto con mis datos? ¿Cuándo le puedo dar yo el manual de instrucciones de procesos de mi empresa, procesos administrativos? ¿Cuándo lo puedo utilizar yo con este tono y no tener que estar yo todo el rato diciéndole usa un tono formal, esta palabra no la uses, oye, necesito... No, o sea, el que te ahorren esos pasos, para mí es ese commodity que están buscando, y eso tiene que hacerse con personalización, no hay, o sea, que es que no hay otra. Y creo que es algo que, efectivamente, viendo cómo se está monetizando este tipo de modelos, que es verdad que llevamos poco tiempo, pero que se tiende a la suscripción y todo esto, la forma de que llegue a todo el mundo, pues no veo otra que no sea pues a través de las suites de ofimática y plugins, ¿no? Como estamos viendo, que se están empezando a programar para incorporarlos en herramientas ya de software. Creo que es simplemente una tendencia, no creo que sea tampoco la panacea. Yo estoy de acuerdo que las cámaras de eco no ayudan, pero sí que es verdad que desde hace tiempo yo creo que es un hecho que nos hemos acostumbrado. Creo que ahora es el ver cómo, o sea, y desde un punto de vista también filosófico, que me imagino que Andoni puede aportar mucho más, o sea, me parece difícil ahora es el cómo manejamos esta cantidad, ¿no? o esta facilidad ahora para generar pues información falsa o como muy personalizada, muy con un sesgo ideológico muy marcado, ¿no? Cómo se domina eso o cómo se garantiza que no se esté abusando de... O sea, eso es lo que me resulta complicado pensar. El problema es que yo creo que la gente no lo sabe. Claro, no, es que no sabe. O sea, mis alumnos, yo cuando les pregunto, ¿cómo os informáis? Ellos ya se informan ya a través solo de TikTok. Claro. TikTok te muestra lo que quieres ver a través de que tú ya has elegido previamente qué personas te convencen y qué marcas te convencen y qué cosas son de tu línea. Entonces tú no te estás informando, estás cogiendo una de esos caminos de información. Y ellos, el problema que yo veo es que ellos, no me parecería mal si lo supieran y dijesen, bueno, pues esta página del New York Times está personalizada o esta línea de pensamiento que me están intentando vender está personalizada, voy a ver las otras 4 que hay y ya me hago yo una idea, ¿no? Pero esto no pasa. Entonces,
sí que lo veo un problema. ¿Cómo visibilizamos eso? ¿Cómo les decimos, no, en este nivel? ¿No estáis viendo toda la realidad? Sí. Bueno, si quieres mira, te voy a poner un caso. Yo conozco, no voy a citar el nombre por corrección política, de un egregio político que dijo en un determinado momento: ¿dónde están los pobres en esta ciudad? Yo no los veo. Personalizó la ciudad, o sea, lo borró, ya no existían. Entonces, vale, ese señor tiene sus años, o sea, no es que sean estas personas que están con nosotros, que están muy atentas y muy, ¿no? Que es alguien que ya sabe cosas. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora mismo, y esa es una cuestión que es evidente, ya que te dedicas a estas cosas de humanidades digitales, el principal obstáculo real para el cambio social son las redes digitales. Es el principal obstáculo. Entonces, quien no se dé cuenta, o sea, no sé en qué mundo vive. ¿Por qué le digo esto? Porque antes la gente iba por la calle y se encontraba, excepto en este sitio que no mencioné de dónde, se encontraba un pobre. Y decía, ahí va, hay un pobre. Entonces igual las cosas no van tan bien en esta ciudad como parece. Y además el pobre me está exigiendo que le... Entonces, quiero decir, en la realidad te encuentras cosas que tú quieres y cosas que tú no quieres. Y eso es la idea básica, por ejemplo, del Foro Romano y de todas las instituciones democráticas, de la plaza de las plazas que hubo durante en Sol, ¿no? Donde tú oías cosas que tú no querías oír. Entonces, te das cuenta que hay gente que piensa diferente de ti y hay confrontación y hay rivalidad. Pero ahora no hay nada de eso. Te recomiendo un libro delirante, divertido, que se llama Quality Land, que es absolutamente delirante al respecto, ¿no? ¿Lo has leído? No. Bueno, te digo, en fin, porque además dices personalizar, pero si en el fondo se ha dividido las características del ser humano en una serie de categorías que son todas iguales para todos, y lo único que cambia es la combinación. El shuffling, que dicen los ingleses, ¿no? El barajeo, ¿no? Tú dices, me gusta el campo, el mar, no sé qué, no sé cuántos, y te vas poniendo todo categorías y tú te van encajando las categorías, etc. Estoy diciendo en la realidad normal y corriente. Entonces, y al final, insisto, alguien en filosofía decía con mucha razón, yo puedo pagar para que me hagan unos zapatos, pero no puedo pagar para que piensen por mí. Entonces, al final, la personalización será, es decir, ChatGPT 4, ¿qué quiero? Entonces te dirá, basada en tu historia anterior, te apetecen unas vacaciones en Biafra. Ya está. Pues ya está. Entonces, ¿dónde está la personalización? O sea, es que es como... Es que a mí me hace gracia una cosa, porque gran parte... Esto sería muy largo de explicarlo, pero todos nosotras y nosotros somos tremendamente vulgares. Todos nosotros y nosotras. Entonces, no hay, como he mencionado, un tipo como Da Vinci que era la leche, ¿no? Somos bastante vulgares y queremos, pues, hombre, tener calorcito en invierno, refresco en verano, darte un voltio por aquí, ver a no sé quién. Nada espectacular. Lo que el señor Ortega llamaba el hombre masa. O sea, casi todos nosotros somos eso. Entonces, en fin... Entonces, desde el punto de vista informático, o sea, desde el punto de vista de la personalización informática es extremadamente sencillo, porque como son 20 categorías que te definen a cualquier ser occidental, ya está, se acabó. Entonces, y además al final, o sea, es una de las cosas importantes que además he mencionado a alguien, es que me hace gracia cuando la gente dice, fijaos una expresión tan horrible, es que estamos plagados, por eso hay que leerse a Wittgenstein, te recomiendo que te leas a Wittgenstein en profundidad. Estamos plagados de expresiones que si uno las piensa bien son horripilantes. Industria cultural. O sea que la cultura es como una industria. Es decir, ahí yo imagino a Shakespeare con 6 amanuenses diciendo tú haces esto y me lo vas pasando, cadena montaje, se acabó, ¿no? Industria cultural. O sea, la palabra la creó el señor Theodor Adorno en 1948 en un famoso artículo diciendo la industria cultural es el ocaso de la humanidad. Y ahora resulta que tenemos industria cultural por todas partes, es estupenda y maravillosa, y te dan entradas para que disfrutes de industria cultural. Doy clases en comunicación y lo primero que tengo que decir a mis alumnos es vosotras y vosotros no consumís información. Vosotras y vosotros leéis, criticáis, analizáis, combináis,
interpretáis, compartís, etc. Eso es lo que se hace con la información. Consumir no. Consumir se hace con el yogur. Y el final del consumo del yogur todos lo sabemos. No es lo mismo con la información, porque igual la información te cambia algo en tu vida, te hace tomar una decisión u otra, te transforma. No es como el yogur, digo yo, no sé. Depende del yogur. Vale. Entonces, en ese sentido, claro, dices, y para mí uno de los problemas serios es eso, es la incapacidad de reconocernos vulgares. Sí, algo tan evidente, insisto, otra de las cosas que tengo que decir a mis alumnos, a mis alumnos y alumnas cuando llevo a clase es lo siguiente: me importa un bledo vuestras opiniones, porque me importan un bledo las mías. No me importa la opinión de nadie, ni de mí mismo. Pero no, la opinión es importante, hay que respetarla. Que todavía no sé cómo se respeta una opinión. Sé cómo se respeta una persona, pero una opinión, en fin. Bueno, encántame que haya posturas tan diferentes, ¿no?, para debatir. Simplemente, Andoni, recordarche que o teu admirado Da Vinci usaba tecnoloxía. La tecnología es fundamental para el ser humano. Es que no hay ser humano sin tecnología. Pero el problema para mí no es la tecnología en el siglo XXI. El problema es que, en realidad, ¿cuál es el uso de ChatGPT 4? ¿Cuál es el uso real? ¿Cuál es el uso real? Bueno, ahora no se sabe, ¿no? Yo sí sé. Yo sí sé. Por ahora es un juego. No, subir las acciones de OpenAI. Subir las acciones en el mercado. Ese es el uso. Y lo seguirá siendo. Y lo seguirá siendo. Eu quería preguntarche si tes algo no que digas realmente a inteligencia artificial aquí me parece superútil. Alguna aplicación de la inteligencia artificial que tú veas que digas, aquí tenemos que apostar. Estamos de acuerdo en que el tema de la tecnología es el uso y que tenemos que tener una base ética y un enfoque humanista y un enfoque social y todo esto. Pero ¿hay algo que tú veas realmente, esto sí me gusta? Sin duda, revisión de escáneres y de radiografías por IA. Revisión de escáneres y radiografías por IA, aprobada por la Comunidad Europea hace 7 meses. Que lo que hace es simplemente decir, va pasando todas las radiografías y los escáneres y cuando ve algo raro dice, hay algo raro. Entonces eso va a un médico y el médico lo examina. Por ejemplo, ahí, estupendo. Optimización de determinados tráficos, por ejemplo, en una ciudad, de atascos, etcétera, o para hacer transporte público como Dios manda. Un montón de cosas. ¿Enseñarle a un niño qué es la sabiduría occidental? No. Y ahora en contraposición, digamos que la primera efecto negativo que se ve de la primera IA, que fue lo de segmentar los contenidos que creaban los usuarios, ¿no? Digamos que lo que ha provocado es una polarización de la opinión y tal. Sé que no tenemos una bola de cristal, pero ¿tienes algún miedo o alguna intuición de un efecto negativo de esto que estamos hablando del ChatGPT, por ejemplo? O sea, ¿del uso te refieres de ChatGPT? ¿Algo negativo del uso de ChatGPT? Sí, de forma análoga a que se ha visto, ¿no?, que la primera inteligencia artificial que se utilizó pues, para segmentarlos o para distribuir los contenidos creados por los usuarios en las redes sociales ha creado una polarización de la opinión, ¿no? Y bueno, por ahora no sabemos, pero no sé, algún miedo, alguna intuición. Sí, o sea, solamente por matizar, hemos hablado bastante de polarización, pero creo que tampoco, o sea, que igual tampoco nos damos cuenta de que a veces, por ejemplo, está propiciado, y sé que las cámaras de eco no son buenas, pero también ha propiciado entornos diversos y mucho más seguros para algunos colectivos, pues mucho más vulnerables en la sociedad. Creo que eso también es bueno, el que te ayude los propios sistemas de recomendación más robustos o más simples que te ayuden a conocer a gente que igual no está tan cerca de ti,
pero con la que tú te identificas, ¿no? Y creo que eso también ha sido bueno en las redes sociales, por poner una cosa a favor, ¿no? De ese tipo de tecnología. De ChatGPT, o sea, yo por sí sola, la herramienta, claro, es que no es ni buena ni mala. Yo creo que el uso que le podemos dar, claro, un uso malicioso claramente es la generación de fake news, que es lo que hablábamos antes. O sea, la herramienta que tienes ahora a tu disposición para generar una noticia falsa, pues es mucho más rápida que el ponerte tú a pensar el texto. Pero es la primera que se me viene a la cabeza. El cómo se puede detectar si una noticia es falsa y demás, pues ahí se tendrán que poner también esfuerzos tecnológicos para intentar frenarlo. Por ahora yo lo único que he visto ha sido pues una especie de batch, así como de validador, ¿no? Pues a los sitios, no sé, periódicos en general que están acreditados, ¿no? como un medio informativo y tal, pero más allá de eso yo creo que hemos visto poca cosa. Alguna vez en las redes sociales te ponen esta alerta de oye, vas a compartir este texto sin haberlo leído, ¿no? Porque no has clicado, no has hecho clic en el enlace, pero yo creo que esa responsabilidad en parte pues viene de nosotros mismos y del marco regulatorio, que es verdad que no hay, y entonces pues estamos ahí un poco a la espera de qué sucede con eso, pero claro que es muy importante poner foco ahí, sobre todo las limitaciones. O sea que igual que te digo fake news, te digo el periodista que saca la noticia de ChatGPT se ha equivocado al decir X y Z, cuando es una tecnología que no está diseñada para ese tipo de casos y no favorece, o sea, sino que genera ruido, quiero decir, pero que bueno, que también es normal por una falta de divulgación de este tipo de sistemas. A ver, yo quería hacer una pregunta y tal vez también un comentario. El comentario es acerca de que claramente creo que todos compartimos que es una herramienta que hay que saber usar. El ejemplo de ayudar en la detección de anomalías en radiografías, si se usa así, es una buena herramienta. La cuestión es cuando eso se quiere utilizar para diagnóstico, en la toma de decisiones. Creo que si se utiliza como una herramienta de apoyo y no en la toma de decisiones automáticas, que creo que es el campo de negocio que también que me parece más peligroso, pero como herramienta de apoyo está bien. El problema es que efectivamente la tecnología avanza muchísimo, entonces estamos utilizando el mismo ejemplo, todas las radiografías, todos los datos que tenemos que son reales, para detectar problemas a partir de datos reales, pero si el algoritmo genera las imágenes, que eso también se empieza a utilizar, y se empieza a ensayar sin control, incluso el uso en la misma aplicación y se usa para diagnóstico es complicado. Entonces la toma de decisiones desde mi punto de vista es lo complejo. Entonces mi pregunta era si, los que defendéis totalmente la tecnología, yo la tecnología la defiendo, pero controlando el uso, ¿creéis que en la toma de decisiones también se debe uno delegar en la inteligencia artificial? Y la pregunta es si lo que se pretende no es contribuir al conocimiento, sino tener el conocimiento. ¿Creéis que con la inteligencia artificial se puede tener el conocimiento? O sea, que lo veo como cosas muy distintas. Por un lado, los sistemas de inteligencia artificial, que antes comentaba Andoni, lo de los sistemas expertos, ¿no? Yo tradicionalmente los he llamado sistemas de apoyo a la toma de decisiones. Lo que pasa es que es un nombre que vende muy poco, de verdad. Y yo entiendo también que es mucho más fascinante decir inteligencia artificial o aprendizaje profundo, ¿no? Y la gente dice, ¿y qué es profundo? ¿No? ¿Qué significa esto? Pero no dejan de ser sistemas de apoyo a la toma de decisiones y así deberían ser. Yo a día de hoy soy muy escéptica con que alguien esté utilizando una inteligencia artificial así a las bravas. O sea, porque el contexto humano es muy complejo. El que lo esté haciendo, pues mal hecho por su lado, pero creo que habrá pocos casos al respecto. O sea, me sorprendería, quiero decir. Otra cosa es que haya
el comité que sea analizando pues la opinión o el hecho que haya dado la inteligencia artificial, las razones. Pero me parece muy... O sea, todavía que estamos lejos de eso y no se debería, al menos dirigir así el uso de este tipo de sistemas. Yo creo que sí que está bien que poco a poco empiecen a tomar parte de nuestro día a día, y esto significa oye, pues esta función que tú has hecho de programación yo la hubiese hecho así, y yo esta decisión que tú has tomado, pues aquí tienes 5 alternativas, no sé, porque se te pueden ocurrir, ¿no? Y que te ayuden también a pensar en ese sentido de otra manera. Pero creo que esa parte va a ir muy poco a poco, pues es una parte muy compleja. Y luego de la segunda que comentabas, de si empiezan a generar sus propias imágenes, texto, etcétera, hombre, yo creo que ahí habrá controles, claro. O sea, al final lo que estamos esperando en un entorno médico además está ultra regulado, o sea, es el sector que está más regulado de todos. El que tú metas un dato sintético, como lo llamamos nosotros, hombre, debería estar, quiero decir, al menos es supervisado, claro, y que tú además enuncies que has utilizado datos sintéticos para entrenar ese sistema, ¿no? A veces se hace simplemente por generar variaciones sobre el propio dato, otras simplemente por resaltar el patrón también en el que quieres que se vaya fijando, pero en el sentido de los generadores de imágenes y de texto, me cuesta pensar que vayan a tener todo el conocimiento, o sea, que sirvan como fuente de conocimiento per se. Me cuesta pensar que se vayan a convertir en algo así. Creo que se necesita como mucha más infraestructura alrededor, que por sí solas es muy difícil que ellas mismas, no sé, como que lo tengan. Sí. Un segundo. Bueno, por supuesto, debería ser un apoyo, no una toma de decisiones directa por parte de la máquina. ¿Qué va a pasar? No sé, es muy difícil predecir el futuro, pero te puedo decir cosas, porque claro, se puso tan de moda el asunto de dar clases virtuales, ¿no?, durante la pandemia, que cuando a uno le da un infarto, ¿por qué no intentar solucionarlo por telemedicina? Como pasó, ¿no? Le llamas al médico y le dices, oiga, que me está dando un infarto. Ah, bueno, tenía que ir al lado. Haga esto. Pasó, no estoy inventándomelo. Entonces, vamos a ver el contexto. El contexto es que en este país la carrera de medicina es una de las más duras que existen y no está muy bien pagada. Eso es un hecho. Por lo tanto, el apoyo social, sorprendentemente, que es respecto a la salud, porque a todos nos gustaría vivir más tiempo, bien, ¿no? Parece que es una cosa buena eso de vivir, es divertido, es interesante y nos gusta. No expresamos especial apoyo a los médicos en ese sentido. Médicos, enfermeras, personal sanitario en general, a pesar de los shows que se hacían durante la pandemia, ¿no? Da la impresión de que no se le exige responsabilidades políticas a la gente y se le dice, oiga, estos señores son fundamentales para nuestra sociedad, hay que pagarles bien. Entonces, como la sociedad tampoco hace gran cosa y todo esto se privatiza, ¿es posible que llegue un momento en el cual tú tengas todas las decisiones tomadas por una máquina? Sí, porque como no tienes dinero para pagarte un médico como Dios manda, pues mira, es lo que hay. ¿Acierta? Suerte. ¿No acierta? Pues se acaba el problema. Y yo creo que eso es muy posible que pase así. ¿Por qué? Porque hay tendencias de eso. Si tienes dinero y si tienes posibilidades, tendrás una asistencia médica muy buena. Y tendrás unas máquinas, también los escáneres los hay de todo tipo. Los hay de nivel 3, 4 y superferolíticos y estratosféricos, que ¿no? Vale, si te puedes permitir una cosa, te lo puedes permitir y si no te queda lo otro. Entonces, en un sistema, si nosotros nos comparamos, por ejemplo, si nos reflejamos en Estados Unidos y vemos que más o menos las tendencias estadounidenses llegan a Europa a los 10, 12 o 15 años, es muy posible que eso pase. Que los pobres se tengan que conformar con una solución de la máquina. Yo no lo veo, o sea, no digo que vaya a pasar, pero no lo veo descabellado. Bueno, son as dúas, poderíamos seguir aquí moito rato, porque isto dá para moito, ademais, o que decían desde o público, non? As posturas, bueno, pues son dun lado e outro, en algún momento teremos que ir confluindo ou non, pero ten que haber diversidade de posturas. Pero creo que incluso, bueno, pues está claro que Andoni pues ve as ventaxas da tecnoloxía, eso non está
en dúbida, e tampouco pola parte de Nerea pois que todo é tecnoloxía, senón hai que, bueno, pois reflexionar sobre ela, hai sesgos, hai... O sea que, bueno, pois o interesante é estar así neste ambiente donde hai esa crítica constructiva e ese ir para adiante xuntos como sociedade. Entonces, bueno, pues si os parece, damos por finalizada esta sesión da mañán e ás 5 da tarde volveremos para esa mesa de debate donde seguiremos nestes temas incidindo en algúns aspectos non cobertos ata de agora. Gracias. Gracias a vos.